Segovia. Bueno, No es esto Segovia, es, Andrés. esto es una broma porque si os acordáis, en una película que es maravillosa de los Monty Python, en la vida de Brian, se reúnen los judíos y dicen, bueno, pero ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Uno dice, hombre, las alcantarillas, otro, bueno, el derecho, otro, bueno, pero ¿qué más han hecho? Bueno, lo que pasa es que esto no era de la vida de Brian, claro, sino que, porque ahí es solo hablado, pero sobre esa película luego se hizo un musical, bueno, bastante divertido, que es lo que hemos escuchado, que ahí lo cantan, se llama el musical Not the Mesías, no es el Mesías. Bueno, pues esta pregunta es la que sirve de la cita inicial de los dos libros que hoy traigo. Hoy, como el cartel de toros de Sevilla, por el precio de uno, dos. Del mismo autor, Emilio del Río, mira que además unas cubiertas muy divertidas, Latin Lovers, la lengua que hablamos, aunque no nos demos cuenta, y Calamares a la romana. Los dos los ha publicado Espasa y tienen aproximadamente 250 páginas. Cada uno cuestan igual, casi 20 euros, y el que salió primero, bueno, ha tenido un éxito tremendo. Lo que yo he usado es ya la 10ª edición, fíjate. Eso sí que es... Que tiene su mérito en un tema... Y hablando del latín... Sí, claro. Pero es que, vamos a ver, este señor es un profesor de latín, que es de La Rioja, y que es una persona, con muy buen sentido del humor. Y que explica las cosas con sencillez, clara, sabe bastante, pero además tiene mucha gracia escribiendo y hablando. Esto nace de un programa de radio que él lo hacía con Pepa Fernández en Radio Nacional de España y tuvo mucho éxito, y a partir de ahí estos dos libros. Bueno, el primer libro, entonces, ¿cuál es la tesis? Que el latín no es una lengua muerta, como decimos, sino una lengua inmortal, porque está viva. Sigue viva en muchas lenguas, entre otras en el español. Tesis de la segunda, que no hay nada más moderno que el mundo romano, porque heredamos muchas cosas que siguen vivas absolutamente en nuestro mundo. Y lo que él lamenta, por supuesto, es que muchas veces pues la gente olvide esa huella romana en España. Además son capítulos cortitos, con un tono muy coloquial, que se lee con mucho agrado. Bueno, si quieres ponemos algunos ejemplos. Primero, de la vida cotidiana en Roma, que yo creo que eso, pues a la gente nos divierte aprender cosas. Por ejemplo, cosas que yo no sabía o que he recordado aquí. En Pompeya había pasos de cebra. ¿Sabíais eso? Para los carros, es decir, una zona un poquito elevada con una ranura para las ruedas, para que al llegar allí fueran más despacito. Bueno, en Roma había zonas prohibidas al tráfico ya, por Julio César, para que no hubiera un ruido tremebundo. Había naturalmente regalos de Navidad, como el roscón de Reyes, que eso viene del haba, que tiene dentro una cosita. Sí, que luego, era una tradición romana, que el haba era la suerte. La buena suerte al que le toca, que luego pues una moneda, un muñequito, lo que sea. También en la Roma clásica pues había la costumbre de usar joyas, y había mucha afición a las joyas, y utiliza también mucho, porque este señor Emilio del Río sabe de eso mucho, claro, los autores hispanolatinos. Y por ejemplo, Marcial, que es un severo, satírico, dice satírico, pero dice: ojo, que no sean demasiadas joyas, porque eso es ya de mal gusto, ¿Te etc. acuerdas cuando aquella matrona romana que se había quedado viuda, y entonces hacen la gran fiesta del año, la invitan, y entonces ella se presenta sin una sola joya y con sus 2 hijos? Claro, dice, que esos son mis joyas. Claro. He ahí la virtud romana, que además era obsesivo en los hispanos desde el siglo XII, recuperar la virtud de Roma. Sí. Como es lógico después de la decadencia, en fin. Claro. Una cosa que yo la verdad no tenía ni idea, de que en Roma había ya pan integral, porque decían que eso era pues más sano para las funciones digestivas y para ir al baño. Pues eso ya Petronio ya lo cuenta. También, esto sí lo sabía yo, ahora decimos, bueno, las mujeres hacen deportes y eso. Hombre, en Sicilia yo les recomiendo a todo el mundo cuando vaya que no deje de ver, porque en Sicilia normalmente cuando vas haces el recorrido hacia la derecha o hacia la izquierda en coche, pero por cerca del mar, digamos. Y en el interior hay una villa romana que es Piazza Armerina, con unos mosaicos, quizá los mejores mosaicos romanos del mundo, de los mejores. Y ahí hay una escena
preciosa que están unas jóvenes jugando ¿a qué? No sabemos si con un balón tirándosela unas a otras, como queramos llamarla, en bikini. Absolutamente, lo cual es una cosa pues muy moderna y muy muy atractiva. También dice que, por supuesto, cuando ahora hablamos, en fin, los estadios, la gran cosa moderna, bueno, el Circo Máximo de Roma tenía cabida para 200.000 personas. El doble que el Bernabéu en su momento máximo, cuando dejaban, y tenía también, como en las plazas de toros, sol y sombra, porque había un toldo, claro, y la parte de sombra pues era más cara porque era más cómoda y se usaba naturalmente, lo hemos visto en las películas, para combates de gladiadores, digamos Gladiator, para entendernos, y para carreras de carros, bueno, Ben-Hur, por supuesto. Pero lo que añade Emilio del Río es que había también lo que llamamos hooligans. O sea que había espectadores fanáticos, feroces, que se pegaban y hasta se mataban a veces, fíjate, con peleando color, a favor de su color, claro, su color de que los caballos. Como es lógico. También dice, bueno, ahora decimos las grandes ciudades, las metrópolis. Bueno, la Roma de Augusto tenía 1 millón de personas. Cosa que tampoco uno se hace la idea, piensas que era algo más pequeñito. Tenía edificios de más de 7 plantas, a los que llamaban insulae. Fíjate, como las ínsulas, ínsulas extrañas, pues eran las casas de pisos, sencillamente. Y comenta Emilio del Río que los cortijos andaluces, que todo el mundo, bueno, la cosa árabe, no sé cuánto, dice, son exactamente muy parecidos, muy semejantes a lo que llamaban la domus romana. Bueno, una casa que también en algunas películas aparece. Las villas, que ese es el modelo, que para zonas del sur que exige un cultivo extensivo, porque no es la huerta de Valencia o la de Murcia, necesitas kilómetros y ese es el cortijo. Pero si os acordáis, mi amigo Antonio Gala dice siempre una frase, en fin, muy malvada y muy bonita. Dice, es que en Andalucía no es moro todo lo que reluce. Claro que no, es que es romano mucho en gran parte. Bueno, también, por supuesto, algo que había en Roma y que hemos heredado, el sistema de alcantarillas y de cloacas, y cuenta bastante, en fin, cómo eran los baños públicos en Roma, bueno, por un lado para lavarse y por otro lado para hacer sus necesidades los hombres, todos, en fin, en una hilera sin separación. Ninguna. Y hay una historia pues muy muy divertida que recuerda pues la de un gorrón que lo que hacía es ir a sentarse al lado de un rico en esa situación, bien, y entonces dedicarse a adularle y a buscarle y a pedirle si cosas y ya pues claro, en eso pues acababa diciéndole, bueno, pues mira, lo que tú quieras, y ya está. También cuenta que en Pompeya había muchos bares que la gente iba a tomar un vino, un vaso de vino, y dice en broma que es que Pompeya, ni se me había ocurrido eso, a mí claro, que Pompeya era una ciudad de vacaciones, una especie de Marina d'Or romana. Es verdad que yo vi el otro día que no sé qué fresco habían actualizado, porque continuamente siguen excavando. Y ahí, pero eso que dicen de Sevilla, que cada 3 portales hay un bar, era Pompeya. Era Pompeya, y allí iban continuamente. Y por supuesto, esto sí, en fin, lo conocemos algunos, ¿no? Tú y yo sin duda, es que los nuevos ricos, pues para darse a conocer, organizaban grandes banquetes, pues el banquete de Trimalción, que lo cuenta Petronio, por supuesto, y que da lugar, por ejemplo, a la película de Fellini. Así que en las costumbres somos no solo cosas, en fin, tan necesarias como las alcantarillas y tan útiles y tan importantes como el derecho, sino montones de cosas de la vida cotidiana vienen de allí, y los peinados y la parte de la vestimenta, y el menú, muchísimas cosas. Y las comidas calientes y frías, y adecuarse a las estaciones, que no se podía comer lo mismo, no se debía. Tenía una función además educativa y de salud. Bueno, las comidas calientes y frías. Pues mira, pasamos si quieres al otro libro, el Latin Lovers, porque algunos ejemplos de palabras españolas que vienen del latín. Tomamos todos caldo. El caldo viene de calidus, claro, lo que da calor. Bueno, el vino absolutamente es algo romano. La palabra dice
algún autor dice felices hispanos para los que, una broma lingüística, vivir es beber. Claro. Sí, sí. Y comenta con buen humor Emilio del Río que ahora hay varias marcas de vinos conocidas que están tomadas del latín. Protos, para empezar, Bacchus. bueno, en Gaudium, Aurum, claro, el primero, el mejor, y luego da una serie de etimologías, algunas curiosas. Mira, una que yo, pues, como tantas cosas, perdón, no las sabía, no había caído en ella, que saeta quería decir pelo áspero, un pelo especial áspero. Sí. Y de saeta vienen dos cosas totalmente distintas. Por un lado viene la seda, que es un hilo finísimo, y por otro lado el cerdo, que tiene unas cerdas, Sí. decimos nosotros, ásperas. Bueno, de gamba, que esto es bastante gracioso, gamba quiere decir pierna, como en italiano, ¿eh? Y hay un cuadro famoso de Rafael que se llama, lo llamaban en broma el cuadro de la gamba. ¿Por qué? Porque Rafael Sanzio, porque se veía un señor con una pierna allí que le daba la luz en primer plano. Bueno, pues de gamba viene gamba, naturalmente, pero viene también jamón. Claro, ¿y por qué? Porque el jamón tiene un poco la forma de la gamba. Bueno, algo que para los futboleros, pues claro, es cotidiano. Campeón, campeador, el Cid, Champions, todo esto viene de campo, que es el latino. Una cosa muy bonita. El latino es campidoctor, que claro, es donde viene directamente. Absolutamente campeador. Campeador. Bueno, los que recuerdan el Jorge Manrique, recuerde el alma dormida. Recuerde no es solo recordar, como ahora decimos, recordar algo anterior, no. Recordar es recordar, volver a pasar por el corazón. De nuevo por el corazón. Una cosa que yo no tenía ni idea, como tantas, insisto, pizza. Bueno, pizza viene de pinsatus, porque a los romanos les gustaba tomar una especie de, pasta aplastada sobre la que ponían distintos alimentos. Bueno, y de ahí viene también, de la misma raíz, viene pisto, claro, el pisto manchego, y pesto. Esa salsa tan buena es pues pizza, pisto y pesto. Luego de lavare viene letrina, y ahí cuenta esa historia que la cuenta Marcial también, la del gorrón que aprovechaba esa situación. Una cosa que yo creo que os afecta un poco porque uno de los anunciantes a los que esta emisora es más fiel es el origen de Caledonia, que no todo el mundo lo sabe. Caledonia es como llamaban los romanos a Escocia. Y había un muro que separaba la parte norte de la parte sur. Y a los escoceses les llamaban pictos. Sí. Bueno, pero pues pictos serían ahora la mayoría de los futbolistas, porque es que estaban tatuados, que se habían pintado muchas cosas, los pintados. Bueno, además es verdad que al norte del muro de Adriano, que ahora hay tantas películas, el águila, porque es verdad que un águila, o sea, bueno, una legión se perdió y perdió su águila, que eso los romanos no podían tolerar. Entonces mandaban siempre a alguien que había caído en desgracia, un poco como el Cid. Sí. Y ahí de los pictos tenía que recuperarse el águila, ¿no? En el destierro. Masterchef, que ahora todos mis nietos pequeños hay, Masterchef. Bueno, ¿de dónde viene? De Magister y Caput Chef. Sí. Decimos Cupido. Cupido, el dios del amor. ¿De qué viene? De Cupidus, de el que desea, de desear. Una cosa muy bonita que los filósofos lo han comentado muchas veces. Persona quería decir entonces máscara. Es que te pones una máscara u otra, la máscara social que todos adoptamos. Y bueno, la última que yo creo que es bastante divertida. Y dentro de nada, creo que es el sábado que viene, es la fiesta de San José. Bueno, y las fallas, que este año parece pasadas por agua, pero bueno, pues ¿y por qué se llama a los Josés Pepe? Bueno, pues porque se solía poner en latín San José pater putativus, y luego la abreviatura P
P. En el bastón Entonces, siempre hay por un santo en mi pueblo, en la clase de mi pueblo, que está San José y tiene 2 P's para que se vea claro, que es entonces San José padre es putativo. Pepe, el padre putativo. En definitiva, pues luego hay un tópico de larguísima descendencia y precioso con poemas bellísimos, que es el de Carpe Diem, claro, señor. Colige Virgo Rosas, el aprovechar el tiempo, el disfrutar antes de que pase la vida, pues coge las rosas de la vida, etcétera. En definitiva, pues una lectura muy divertida y a la vez muy instructiva, y una lección clarísima, que Roma, y perdón que es una obviedad, pero hay que repetir las obviedades, es una parte importantísima de nuestra tradición española viva. Y eso, si lo queremos decir poéticamente, pues hay un resumen estupendo, claro, los poetas es que saben dar la fórmula. Esto ya no lo dice el libro, modestamente lo digo yo. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, dice García Lorca. Claro, es que Andalucía es Roma andaluza, las dos cosas, la razón y la pasión, el derecho y la magia, y todo cuando lo que... dice lo de la Guardia Civil y los gitanos, murieron tantos romanos y tantos cartagineses. Es que es lo mismo, claro. Siempre. Es que además la bética es la gran región romana por supuesto, de España. naturalmente. También la influencia árabe, si eso sí, no pero, se niega, pero sin comparación. Que la base de muchísimas cosas es Roma. Entonces estos 2 libros muy, muy divertidos y muy instructivos de Emilio del Río, uno se llama Latin Lovers, en plural, que es una estatua romana en la cubierta con unas gafas de sol, muy divertida, y el otro, Calamares a la romana. Bueno, al Palacete podemos termas. ir. Podemos disfrutar de termas, precisamente, en el Palacete Talasoclinic Hotel en Benicàssim, salud y bienestar a un precio inigualable, en un entorno, además, absolutamente sin comparación. Tenemos tratamientos antiestrés, el detox, el de relajación, el nutricional, e incluso nos hacen estancias a medida para que piquemos un poquito de todo. ¿Para qué? Para recuperarnos emocionalmente y físicamente. Hay un número, el 964-300-250. Repito, 964-300-250. Vayan a Benicàssim a pasar unos días y de verdad que se van a acordar de nosotros, pero para bien. Bueno, y antes de irnos, recuerden Divecol. Esta noche, pues antes de irse a dormir, después de lavarse los dientes, la higiene es lo primero, viene de Roma, la higiene. En Numancia no se duchaban, luego ya no hubo más remedio. En fin, 2 pastillitas de Divecol, medio vasito de agua, y mientras duermen le dejan las arterias niqueladas. Bueno, mañana a las 6 estaremos aquí como siempre. Pásenlo bien.